Hola amigos, acabamos de llegar a Santiago de Compostela un 31 de diciembre con el objetivo de realizar el Camino a Fisterra aprovechando varios días de vacaciones navideñas. Estas fechas también nos vienen de maravilla para vivir la Nochevieja en esta maravillosa ciudad en la que asistiremos a un evento peregrino que incluye la cena en la acogedora hospedería del monasterio de San Martín Pinario. Este complejo benedictino, fundado en el siglo X, también hace las veces de seminario mayor, alberga las facultades de Teología y Trabajo Social y usa algunas dependencias como museo. Además, está ubicado en pleno casco histórico, pegadito a la catedral, así que no hay excusa para salir a disfrutar de la ciudad en las últimas horas de la tarde. El musical arco del Palacio de Selmires nos da acceso a la Plaza del Obradoiro, preparada a dar salida a la sexta edición de la prueba deportiva de la San Silvestre, siempre bajo el beneplácito de Santiago, que hoy luce una cara inmejorable. Pero hace algo de fresquete, así que antes de asistir a este evento, vamos a calentar el cuerpo con un delicioso chocolate con churros en la cafetería Paradiso. ¿Cómo está eso? Perdón si nos regocijamos en ello, pero es que entraban de maravilla. No hay tiempo que perder, la San Silvestre está a punto de comenzar. Mientras regresamos a la Plaza del Obradoiro, reparamos en la discreta pero efectiva decoración navideña que viste las calles de la urbe. Santiago se vuelca en esta fiesta deportiva, solo hay que echar un ojo en el ambientazo que se respira. Esta carrera popular trata de fomentar la práctica del deporte mientras recorres lugares emblemáticos de la ciudad. Además, en esta prueba, deporte y diversión están cogidos de la mano. Solo hay que observar la indumentaria de algunos participantes, aunque nos hubiera encantado ver la llegada de algunos tras 6 kilómetros de recorrido. Después de intentar conseguir sin éxito una credencial para nuestro camino a Fisterra, realizamos una visita a la catedral para contemplar su Belén. Unas 500 piezas creadas de manera artesanal al estilo napolitano dan vida a un conjunto que mezcla escenas navideñas con otras de los quehaceres cotidianos y oficios tradicionales de la época. Además del enorme atractivo de los detalles de las figuras y de los elementos que componen las escenas, se ha añadido cierta movilidad mecánica proporcionando más vida si cabe a esta representación. Aprovechamos también la visita para dirigirnos a la puerta norte de la catedral, que esconde en uno de sus laterales la capilla de Santa María, la Antigua de Corticela, antaño una pequeña iglesia de orígenes prerrománicos del siglo IX, que con la construcción de la catedral quedaría integrada en su conjunto. Este detalle se observa en su portada románica, donde solo se aprecia la mitad de su rosetón. En el tímpano, las tallas representan la adoración de los Reyes Magos. Esta capilla está dedicada a los peregrinos y extranjeros desde el siglo XVI y es también lugar de culto a la Virgen de los Milagros. Muy poco después asistimos a la celebración de la última misa peregrina del año y tras su finalización, aquellos comensales de la cena de San Martín Pinario que lo deseen pueden acudir a una ceremonia peregrina más íntima dentro del tabernáculo, en los asientos reservados solo a los canónigos. En este acto, autoridades de la Xunta de Galicia, junto con don Elisardo Temperán, canónigo de la catedral, leen mensajes de fin de año para los peregrinos asistentes y después nos animan a expresar nuestros deseos para el año próximo y a entonar el canto Peregrino, ¿a dónde vas? Acto seguido, desde el propio tabernáculo, accedemos al camarín para abrazar al apóstol. Y finalmente concluimos en la cripta, donde descansan los huesos de Santiago. Tras la ceremonia nos dirigimos a la hospedería a disfrutar de la cena, donde se crea un ambiente familiar con el nexo en común de la peregrinación. Una causa más que suficiente para unir a personas de distintas nacionalidades. Ahí está la mesa de los amigos. La pareja italiana. De Dinamarca. Estamos intentando
todo, tenemos que dar las gracias a Manuel Rossi, peregrino por excelencia y artífice de la organización tanto de la ceremonia en el tabernáculo como de la cena peregrina. Gracias a él, hoy pasamos un fin de año diferente, compartiendo una de nuestras pasiones con gente ya no tan desconocida. Solo es cuestión de tiempo que las campanadas marquen el ritmo de las primeras exhalaciones de aire del año nuevo. Aunque sea de forma entrecortada a base de uvas. El ambiente inmejorable, la noche idílica, y para muchos iba a ser larga, aunque no para nosotros, ya que en esta ocasión cambiamos la forma de madrugar para iniciar nuestra primera etapa del camino a Fisterra. ¡Mira, Fisterra! ¡Allá vamos! Pero eso será en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.